Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Universo Fi. Soy Pablo Lema y te invito a que recorramos juntos el programa de hoy titulado Embarazo y Miedos Primarios. Si aún no estás suscrito al canal de Universo Fi, pues te invito a que te suscribas, ya que semanalmente subo contenido, ¿sí?, que es de valor y que le aporta a tu vida, y para esto, bueno, pues te invito a que recorras los videoprogramas anteriores, y si ya sos suscriptor y recorrer junto a mí el contenido que semanalmente subo, pues a través de tus comentarios y a través de los mails también que me envían, pues es una muestra de lo que te estoy diciendo. Así que de mi parte, muchísimas gracias una vez más si sos suscriptor, si también me seguís a Instagram, y también te invito, en caso de que aún no te hayas suscrito, a la lista de suscriptores, ¿sí?, en mi página web de Universo Fi, www.universofi.com. Pues bien, habiendo hecho la presentación, pues como te mencioné, te invito a que me acompañes al programa de hoy titulado Embarazo y Miedos Primarios. ¿Por qué es tan importante en la vida de cada uno de nosotros la etapa de la concepción, el embarazo y el nacimiento? ¿Cómo nos programa eso? Y lo principal, ¿qué información es la que luego, por repetición, constantemente se nos instalará? Ya sabes que Universo Fi es un lugar donde trascender lo aparente, y a través de la información y la sabiduría que nos han legado los mitos más originarios y más sabios, pues es momento de recordar eso que nos han legado y que cada uno de nosotros lo incorporemos, lo apliquemos a nuestra vida. ¿Sí? La etapa del embarazo, la etapa de la concepción y la etapa del nacimiento son momentos muy especiales para quien está a punto de ser madre, de ser mamá. Son momentos muy especiales también para quien está a punto de ser padre, ¿sí?, de ser papá. Y también es un momento muy especial para la familia, ya que es un momento importante que, en caso de que ya lo hayas vivenciado, experimentado, a vos que sos mamá, o incluso a vos que sos papá, o incluso a vos que sos hijo, es una etapa importante para toda la familia, y cada uno la vive de diferente manera. Pero lo más importante aún es la información que empieza a emerger en esos momentos, y que luego, por supuesto, condicionarán o le legarán a ese futuro niño o futura niña información sobre la cual luego armará un mapa para generar su realidad. Hay miedos que a nivel inconsciente prevalecen, ya que nosotros en nuestro psiquismo, si has seguido mis programas anteriores, o si no es el caso, pues te invito a que los recorras, en nuestro psiquismo hay un mecanismo en donde el miedo es parte, ¿sí?, de cada uno de nosotros. Por eso el título del programa, Embarazo y Miedos Primarios. ¿Sí? Nos han enseñado muchas veces que no hay que vérselas con el miedo, que hay que taparle, digamos, la cabeza con la almohada, hay que cerrar la puerta del placar, o sea, negarlo, hacer de cuenta como que estamos bien. Sin embargo, el miedo, al ser también como un impulso, como una fuerza primaria, pues por más que le queramos poner baldosas, ladrillo, de todo, el miedo igualmente emerge. Porque el miedo, recordá que es una fuerza biológica, psíquica y también energética que está en cada uno de nosotros. Y lo que muchas veces no enseñan, pero que sí lo enseñan las sabidurías originarias, es que el miedo es una fuerza, es una energía, ¿sí? Es un mito que, si aprendés a usarlo a favor, lo que puede hacer es potenciar y llevar tu vida a un siguiente nivel, a un nivel mucho más elevado. ¿Por qué entonces es muy importante que consideres respecto del miedo lo siguiente, lo que te voy a mencionar? Porque te permitirá tomar conciencia primero de esa etapa que fue la concepción, el embarazo y el nacimiento, ¿sí? Una vivencia, una experiencia ante la cual, por supuesto, todos, por estar aquí encarnados en esta vida, pasamos, pero muchas veces desconocemos la información que
nuestra madre nos legó en esos momentos. Muchas veces, aunque se niegue, muchas veces, aunque se quiera mirar para otro lado, es inevitable que ante una situación nueva tan importante como lo que es un nacimiento, una concepción y todo el proceso del embarazo, es muy importante y sucede que la futura mamá tiene miedo. La futura mamá, el futuro papá también, e incluso a veces también la familia, ¿no? Que dependiendo de la familia por ahí acompañan o no acompañan. Y dentro de todo ese escenario, esos miedos primarios que te mencioné en el título del programa son dos. Y de esos dos miedos primarios se diversifican en otros miedos. Me estoy refiriendo a el miedo a la pérdida, ¿sí? Y el miedo, paradójicamente, a la vida. Esos son los miedos primarios que inconscientemente en cada uno de nosotros, pero sobre todo en la futura mamá, están presentes. Y te invito a ti, en caso de que hayas sido mamá, en caso de que estés a punto de serlo, o incluso a vos que ya sos papá, en caso de que lo seas, o en caso de que no quieras hacerlo, que igualmente ¿sí? recorras este videoprograma y, como te dije, que te aporte más ampliación de conciencia. ¿Para qué? Para que esa información que descubras de vos la puedas utilizar en tu vida porque primeramente la hiciste consciente. Muchas veces ese miedo, y te hablé de dos, el miedo a la pérdida y el miedo a la vida, se manifiestan de muchas maneras. Ahí, por ejemplo, una mamá que pueda llegar a tener miedo a perder a ese bebé, pues como enseña si todo el paradigma del transgeneracional, paradigma que amo y que actualmente brindo y sigo brindando, nos enseña que ese miedo a la pérdida lo que hace es no solamente, digamos, impacta en la vida emocional de la mamá, sino que también esa información es trasladada ¿sí? al futuro niño o niña que está a punto de nacer. Y con esa información configurará posibles respuestas ante eventos sociales que más adelante pueda tener ese futuro niño o niña. Eso sería, por ejemplo, el miedo a la pérdida muy introductoriamente, porque como te digo, es un tema muy amplio y la propuesta de hoy es recién ingresar al tema, pero con información y tips que te permitan, como te dije, trasladarlos a tu vida cotidiana. Y el otro miedo es un miedo que parece muy paradójico, pero en realidad no lo es, que es el miedo a vivir. Desde el psicoanálisis, Sigmund Freud descubrió, ¿sí? Y digamos, no solamente por teoría, sino a través de los mitos, y te invito a que recorras otros videoprogramas en donde comprobar por qué son tan importantes los mitos en nuestra vida. Freud descubrió que hay dos energías, ¿sí? Como contrarias en apariencia, que están constantemente presentes en nuestra infancia: concepción, embarazo y nacimiento. Y son la energía de vida, esa pulsión de vida, y la pulsión de muerte. Como ves, nuevamente dos fuerzas que parecen opuestas y que sin embargo están presentes. Y hablando de ese miedo a la vida, me refiero a lo que puede llegar a sentir la futura mamá en ese momento de cuando se entera que va a ser mamá, ¿sí? O en ese momento del embarazo, ¿qué va a suceder con su vida? Por ejemplo, ahí hay que investigar la situación en la que está, si está trabajando, si no está trabajando, si es apoyada por su marido, ¿sí? Si vos, siendo futura mamá, ¿cómo te sentís emocionalmente? ¿Te sentís acompañada? ¿Cómo es tu entorno familiar? Toda esa información es muy importante que al momento, ¿sí? Al momento de estar recorriendo este video, tomes conciencia de eso. Porque como muchas veces te menciono, aquello que no hacemos consciente o que no queremos expresar por miedo, paradójicamente luego regresa a nuestra vida como problema. Una de las preocupaciones que muchas veces surgen en la mente de esa futura mamá e incluso de ese futuro papá es si van a ser buenos padres, qué van a hacer con su vida, si van a poder seguir haciendo lo mismo que hacían antes, cuáles van a ser los cambios que se van a presentar, qué van a hacer con su situación económica, y hay un montón
de situaciones, ¿sí? Por ejemplo, la madre va a estar preocupada de, por ejemplo, proteger a su futuro hijo o hija de situaciones del pasado. Como ves acá, es como que se arma una cadena, porque mientras esa futura mamá o ese futuro papá menos conscientes sean de su etapa, ¿sí?, en la cual ellos fueron concebidos, pues más esa información va a estar presente. ¿Por qué? Porque en la lógica del transgeneracional, ¿sí?, del sentido del otro, que son los primeros años del niño o niña, hay una ley que es la ley de repetición, que se encarga de constantemente repetir los mismos patrones, porque es como un mecanismo de supervivencia que tiene el inconsciente biológico, que ante lo nuevo siempre responde con lo mismo. Por eso es tan importante que tomes conciencia de toda esta información. ¿Cómo era la etapa, ¿sí?, de tu embarazo? ¿Cómo fue la etapa de tu embarazo? ¿Cómo fue cuando tu mamá, por ejemplo, estuvo embarazada de vos, estuvo embarazada de ti? Si toda esa información de tus primeros años es muy, muy importante, por algo que muchas veces se deja de lado, que la concepción, el embarazo y el nacimiento son etapas absolutamente creativas. Y te dije que en esa etapa creativa siempre se presentan al momento dos miedos primarios: el miedo a la pérdida y el miedo a vivir. Entonces te pregunto, haciendo una especie de pasaje y avanzando en el tema, si yo te estoy diciendo que el embarazo, además de ser absolutamente creativo, concepción, embarazo y nacimiento, al ser creativo, esa creatividad que está siendo expresada en el plano de lo real, o sea, en el plano manifiesto, es también creatividad que está siendo expresada en el plano emocional, pero en el plano más importante de todos, el simbólico. Ese plano simbólico es el regente de tu realidad, mi realidad y de toda la realidad. Y ese plano simbólico, acordate, como siempre te menciono, es el plano de las palabras, de la expresión, de los símbolos, de los mitos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos vivido, ¿sí?, en esa etapa, o cómo lo ha vivido nuestra mamá, cómo lo has vivido vos, ¿sí?, si ya sos mamá o si sos papá, es, digamos, tu entrada y respuesta a la creatividad en vos, o sea, a un proceso creativo, un proceso de nacimiento. Y si yo te digo un proceso creativo y un proceso de nacimiento, verás que perfectamente empieza a unirse con qué te sucede a vos, ¿sí?, cuando estás, por ejemplo, ante una situación nueva, qué te sucede a vos cuando querés iniciar un nuevo proyecto, qué te sucede a vos cuando querés iniciar un vínculo en pareja. O sea, estamos viendo que ese plano simbólico, que es el más importante, no solamente se expresa en lo real, sino que te brinda claves de cómo responderás y qué sucederá en tu vida, o cómo tu inconsciente se expresará en tu vida ante las situaciones de vida, en donde lo que implica es una etapa creativa, una etapa de nacimiento. Como ves, te dije al inicio del programa que el embarazo, la concepción y el nacimiento es algo pero importantísimo en la vida de todos nosotros, más allá de un montón de diferencias, más allá de un montón de creencias. Pero justamente por eso es tan importante que descubras, que amplifiques, que tomes conciencia de esa información en vos, cómo estuvo presente en tu vida, porque te puedo asegurar que te va a brindar un montón de datos de no solamente lo que tiene que ver con tu pasado, sino también actualmente situaciones que se te presenten, no solamente en el presente, sino también de diversas maneras. O sea, para, digamos, llegar a un punto concreto, no hay alguien que en la etapa del nacimiento esté libre, digamos, de programación. Como siempre digo, el gran desafío, aprendizaje y lo mejor que podés decir es responder y concientizarte de esa información. ¿Para qué? Para utilizarla en tu vida cotidiana. Toda esa información que tiene que ver con el miedo a vivir y el miedo a la pérdida, ¿sí? Porque cuando algo nace es como que tenemos incorporado inconscientemente el qué pasa si uno lo pierde. Pues bien, a eso apunta el video programa de hoy, a que tomes conciencia de toda esa información, que es un paso fundamental para que
no sigas atrapada o atrapado con esa información en caso de que siga ahí oculta en la sombra. El video programa de hoy es simplemente inicialmente como para ingresar al tema, pero que también te permita a vos conectar con esa etapa de tu vida, ¿sí? Para que conectes con esa información, para que la hagas consciente, para que recuerdes sensaciones, para que expreses emociones, para que conectes con tu cuerpo. ¿Para qué? Para que hagas consciente esa etapa, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué fue lo que vivió tu mamá? O si vos siendo mamá, ¿cómo lo viviste? ¿Qué emociones tenías? ¿Qué emociones sentiste? ¿Sí? ¿Qué creencias pasaban por tu cabeza? ¿Qué información estaba presente y que por ahí no te animaste a expresar? ¿Cómo se pudieron haber manifestado esos miedos primarios que te mencioné? ¿Qué sucedía en tu alrededor, ¿sí? En tu vida cotidiana, siendo vos futura mamá o futuro papá? O lo mismo, ¿qué le sucedió a tu mamá y a tu papá cuando estaban a punto, digamos, de permitir la entrada tuya a tu universo? ¿Qué información había? O sea, ¿qué sucedía a tu alrededor? ¿Cómo se sentían ambos? ¿Cómo fue recibida la noticia por tu familia? ¿Sí? ¿Cómo fue tu nacimiento? Es muy importante que tomes conciencia de toda esa información, porque ahí se configuran lógicas que tienen que ver con cuando uno tiene que darle nacimiento a algo, ya sea una empresa, un proyecto, ¿sí? Un vínculo, ¿sí? Todo lo que esté relacionado con eso. Por eso es muy importante que descubras esas lógicas, esas creencias que están presentes. ¿Por qué? Porque si no, se presentan nuevamente y uno hay veces que erróneamente las nombra como problemas. Sin embargo, en realidad son maestros que te están queriendo comunicar un mensaje. En esas etapas, concepción, embarazo y nacimiento, se arman lógicas, como vimos, inconscientes, de cómo encararemos la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que no podremos? ¿Qué es lo que podremos? ¿Sí? Digamos, a nivel creencias. ¿Qué información se nos legará que entonces conectaremos con él? No podemos. ¿Qué información se nos legará que entonces conectaremos con entonces sí podemos? O incluso también lo que querremos, ¿sí? Lo que querramos, o sea, ¿qué es lo que voy a querer y qué es lo que voy a evitar? Como ves, preguntas, tips para que este video programa introductorio, como te dije, te lo lleves a tu vida e inspecciones, y lo principal, tomes conciencia de esa etapa tan importante como lo es la concepción, el embarazo y el nacimiento. Ojalá hayas disfrutado de este video programa. Una vez más, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, por estar aquí acompañándome. Muchas gracias. Gracias por ser suscriptor, por estar suscrito también a Instagram, que te invito a que me sigas en caso de que aún no me sigas, y te invito también a que te suscribas a través de www.universofit.com a la lista de suscriptores, en donde accederás a material diferencial y exclusivo. Una vez más, entonces, te saludo, muchas gracias, muchísimas gracias, y nos encontramos en un próximo programa de Universo.